Mm, A ver, en la única sesión que tuvimos la semana pasada, habíamos comenzado a ver lo que son los números naturales y pues vimos sus propiedades, su definición y comenzamos a ver una parte importante de un método de demostración, más que nada la definición, que es la inducción matemática. Entonces, el día de hoy pues ya nos vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a ver lo de inducción y cómo vamos a trabajar respecto a las proposiciones que nos estén indicando en algún momento en específico. Entonces, nada más recordando rápidamente lo último que vimos del tema de números naturales, que es sobre inducción matemática. Se trata de un proceso en el cual tengo una proposición que me indica que es una función de n, que debe ser un número natural. Entonces la inducción matemática solo podemos hacerla sobre los números naturales. Ahora, este método de inducción matemática toma en consideración tres pasos. El primero, evaluar la proposición en n igual a 1, que es el primer número de los naturales. Ahora, habrá algunas proposiciones en las cuales nos indiquen que el primer caso válido se da en un número diferente de 1, por ejemplo, en 2, en 3, en 4, pero ahí ya tendríamos dentro de la formulación de la proposición ese dato en específico. Entonces, si no nos lo dan, de inicio contemplamos que n es igual a 1 para el primer caso válido. Y entonces debe verificarse su validez. Ese es el primer paso. Si el primer paso no se cumple en el valor inicial, entonces automáticamente se descarta la proposición. El segundo paso me indica que n debe ser igual a k, considerando k como un número general, y esta es la que le vamos a llamar la hipótesis. Y en este caso la hipótesis de inducción siempre es válida. Entonces, esta la vamos a tomar como cierta hasta que demostremos que no lo es. Y eso lo hacemos en el tercer paso. Cuando la proposición la estamos evaluando en el sucesor de k, en que es k más 1, lo que vendría siendo el siguiente de k. Esta es la que vamos a llamar la tesis. La tesis de inducción. Y es entonces este paso en particular el que debemos demostrar. Este ya es directamente la demostración. Y aquí en particular,
cuando tenemos la proposición cuando n igual a k, la hipótesis de inducción debe contribuir a la demostración de la tesis, porque es plantear una idea que de inicio consideramos cierta, que consideramos válida, y que pues, obviamente debemos partir de ella para determinar si la tesis es o no correcta. Ahora, el tipo de proposiciones que vamos a trabajar aquí tiene que ver con las que se llaman series. Van a ser series finitas, es decir, que vamos a expresar sumas de términos que pueden ser representadas mediante una expresión general. Tal vez en el bachillerato hayan visto esto. Y pues en ese caso prácticamente es el mismo proceso el que se sigue. Y pues aquí vamos a hacer uso de lo que les comenté hace 2 semanas y les recordé hace una semana, que es el uso de productos notables y lo de leyes de exponentes. Porque en esencia, desde este momento, ustedes ya, si yo les pregunto qué es la inducción matemática, pues ya me van a decir que es un proceso de demostración que tiene 3 pasos. ¿Cuáles son? Pues los que están viendo ahí en su pantalla. Pero el problema yace aquí, en hacer la demostración. Y pues, como alguna vez alguien me dijo, pues en ingeniería no se necesitan demostraciones. Pues sí se necesita demostrar las cosas porque en toda cuestión de ciencia hay que demostrar que tenemos evidencia para asegurar las cosas. Entonces, sí necesitamos conocer un proceso para demostrar. Existen muchos, sí, pero el básico, el primero, es el de inducción matemática, precisamente porque se basa en los números naturales. Entonces, el día de hoy pues, vamos a resolver algunas proposiciones mediante este método y pues nada más les voy a dar algún consejo o algún dato en específico para que puedan resolver de mejor forma los ejercicios que se les presenten sobre inducción matemática. Entonces, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario sobre lo que es y cómo va a operar inducción matemática? Vale, pues. Entonces, vamos a ver la primera proposición. Y díganme si les puedo bajar esto. Bueno, la primera proposición es esta. Voy a tener 1 más 3 más 6. Aquí voy a tener puntos suspensivos. Ay, que no se marca esto. Y los términos que ya dependen de la variable natural son estos. Y aquí pues hay que especificar que n pertenece a los números naturales. Bueno, esta es nuestra primera proposición. Lo que estamos haciendo aquí es tomar 1 más 3 más 6 más así sucesivamente, más n medios más n más por n más 1. Toda esa suma me tiene que devolver n sextos por n más 1 por n más 2. Entonces, aquí
vamos a tomar en consideración que n es nuestra variable natural y sobre ella vamos a hacer el proceso de inducción. Entonces, aplicaremos cada uno de los 3 pasos que comentamos hace un momento para poder demostrar esta proposición. Y pues comienzo con el primero. En este caso, la proposición, al evaluarla en n igual a 1, debe ser válida. Y aquí les voy a hacer un comentario. En esencia, esto que estamos realizando lo podemos expresar en forma compacta de esta manera. La suma de n medios por n más 1, pero aquí en lugar de n voy a utilizar una variable para expresar los términos de la suma. Que voy a utilizar, por ejemplo, la variable i. Entonces la suma desde i igual a 1, porque es el primer valor de los números naturales hasta n, me tiene que devolver pues n sextos más 1 por n sextos por n más 1 por n más 2. Y entonces, al evaluar esto, dense cuenta que tomaría n igual a 1. Entonces, este elemento n se vuelve 1 y desarrollaría la suma desde 1 hasta 1. Es decir, nada más me quedaría el elemento 1 medio por 1 más 1. Tendría que ser igual, como n vale 1, pues entonces donde vea n sustituyo 1. Ahora, se los comento de esta forma porque si en algún momento se encuentran con una proposición en la cual n es igual a 2, entonces este índice superior de la suma debe ser 2 y deberían sumar 2 términos, no sustituir directamente n igual a 2, porque la suma les indica que van a tomar desde 1 hasta el número superior, que es 2. Entonces, primero sustituirían i igual a 1 aquí y después le suman i igual a 2 aquí. Entonces, tienen que ir usando el contador de la suma cuando se encuentran con una variable n de inducción que inicia en un número posterior a 2. Porque si no, entonces no les va a devolver el resultado correcto. Bueno, a ver, ¿hasta aquí algún comentario? Vale, pues. A ver, voy a reducir entonces ya tomando en cuenta n igual a 1. Este me quedaría como 1 medio por 2. Y esto es igual a 1 sexto por 2 por 3. Y pues efectivamente vemos que 1 medio por 2 es 1 y 2 por 3 es 6. Entre 6 pues también es 1. Y aquí entonces vemos que el primer caso es válido. Al ser válido podemos continuar con el proceso de inducción. En el momento en el que observemos que la validez de este primer caso está en entredicho, es decir, que no es cierta, entonces ahí se queda el proceso. Ya no avanzamos a los siguientes. Solamente tomamos en consideración el resultado del primer caso para saber si eso no es válido. Entonces, una vez que corroboramos que efectivamente este caso es válido, pasamos al siguiente, que sería
plantear la tesis de inducción. Indíquenme si le puedo bajar. Bien. A ver, lo que voy a hacer es tomar aquí la proposición. Y ponerla aquí abajo. Entonces, el siguiente paso. Cuando n es igual a k, entonces aquí vamos a plantear lo que es la hipótesis de inducción. Bueno, lo único que vamos a hacer es, donde haya n, sustituimos k. Y entonces 1 más 3 más 6 más, así sucesivamente. Este n medios pues queda como k medios. Esta n más 1 queda k más 1. Tiene que ser igual a k sextos por k más 1 por k más 2. Bueno, y entonces esta, que ya planteamos como la hipótesis de inducción, ya decimos que es válida. Vamos a decir que es válida por ser la hipótesis de inducción. Y nada más, no tenemos que hacer ninguna otra cosa en esta situación. Ahora, aquí quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Esta nos va a ayudar a plantear la siguiente. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a la parte izquierda de esta proposición de la hipótesis, nos damos cuenta que tiene k términos, porque este sería el término en k igual a 1, que es precisamente el término n igual a 1. Este sería el término en k igual a 2. Este sería el término en k igual a 3 y así sucesivamente. De tal forma que este es el que vamos a llamar el término k. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que dentro de esta suma hay k términos, hay k sumandos. De tal forma que cuando yo agregue un término más, el término k más 1, me debe dar el siguiente paso, que es la tesis de inducción. Entonces, en un momento vamos a plantear primero la tesis y vamos a tomar esta hipótesis y vamos a sumar a ambos lados el término k más 1. Ese pues lo obtenemos al sustituir aquí k más 1. Digo, si el término 1 lo obtuvimos en n igual a 1, el término 2 lo obtenemos en n igual a 2, pues el término k lo obtuvimos en n igual a k, el término k más 1 lo obtenemos en n igual a k más 1. Eso es lo que vamos a hacer. Donde haya n vamos a sustituir k más 1. Bueno, entonces, díganme si le puedo bajar. A ver, tengo otra vez la proposición. Entonces ahora voy a anotar aquí el término, digo, el paso en el cual n es igual a k más 1. Entonces, hay que escribir la proposición toda completa nuevamente. Nada más que aquí, donde vea n,
voy a sustituir k más 1. Entonces aquí tendría k más 1 más 1. Este sería k más 1 sextos. Y aquí tendría k más 1 más 1. Y por acá tendría k más 1 más 1. Bueno, lo voy a poner por el momento aquí. Ya no me alcanza el espacio. Lo voy a poner ahí. Y ya una vez que tenemos sustituido n igual a k más 1, pues lo que podemos hacer es simplificar los términos. Eso es lo primero que debemos tomar en consideración. Entonces, por ejemplo, aquí, como tengo más 1, lo puedo sustituir como k más 2. Entonces, este nada más lo voy a recorrer un poquito para que quede bien. Aquí. En este término, pues ya tenemos sustituido k más 1, no se puede simplificar nada. En este sí podemos simplificar. Entonces, aquí podemos, en lugar de k más 1, podemos colocar nuevamente k más 2. Y por último, en el término que me quedó aquí separado, pues también puedo realizar la simplificación donde k más 1 más 2 es lo mismo que k más 3. Entonces, de este lado tengo k más 3. Y ya una vez que está simplificada nuestra tesis de inducción, ahora sí ya podemos comenzar a trabajar con ella. Bueno, aquí hay dos formas de hacerlo. Primero, recuerden que este es el término con k igual a 1, este es el término con k igual a 2, por aquí tengo el término con k igual a 3, así sucesivamente. Y por aquí llego al término con k igual a, con n igual a k más 1. Este sería n, estos serían n. N. N y este también sería n. Bueno, son los términos con n igual a el número que le corresponde, el número natural que le corresponda. El último es n igual a k más 1. Entonces, a ver, aquí les pregunto. Si yo tengo que pasar por 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al término k, como sucedió acá en la hipótesis de inducción, en la tesis tengo que hacer lo mismo, pasar por 1, 2, 3 hasta llegar al término k más 1. Inmediatamente antes del término n igual a k más 1, tendría el término n igual a k. Y eso me permitiría sustituir la hipótesis dentro de la tesis. Porque recuerden que la hipótesis tiene k términos. Aquí están. Si quiero llegar al término k más 1, pues tengo que pasar por el término k. Y eso quiere decir que en la tesis debe estar incluida la hipótesis de inducción. Bueno, esa es una forma en la cual podemos trabajar la inducción matemática y tal vez la conozcan, si es que ya vieron esta parte de inducción matemática en el bachillerato. Bueno, pero también tenemos otra forma de realizarlo. Como les comentaba, pasamos por los términos 1 hasta llegar al término k más 1. Y en la hipótesis de inducción tenemos precisamente eso, el término k, que es justamente el anterior al término k más 1. Entonces, voy a copiar esta.
Voy a poner aquí. Aquí recordemos que llegamos hasta acá términos. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, para llegar a la tesis, lo que hice fue sumar K más 1 términos. Entonces, puedo partir de la hipótesis, sumar a ambos lados de esta igualdad el término K más 1 y ver si con eso llegó la hipótesis. Porque a final de cuentas, toda esta parte es exactamente lo mismo que iría acá. Los términos 1, 2, 3, así sucesivamente. Este sería el término K, que estaría en estos puntos suspensivos, incluido en estos puntos suspensivos. Y el nuevo término, al sumarse a la hipótesis, si esto es válido, me tiene que revolver la tesis. Entonces, son dos formas en las cuales se puede realizar el proceso de inducción matemática. En específico, creo que es más ilustrativo que sumemos el término K más 1 a ambos lados y a partir de él, pues desarrollemos nada más la parte izquierda de la igualdad para ver a dónde llegamos. Si llegamos al término izquierdo que aparece en la tesis, significa que la proposición es válida. En caso contrario, la proposición no va a ser válida, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer de esa forma. Vamos a sumar el término K más 1, que es el que aparece aquí, el último término en la suma de la tesis, a ambos lados de la hipótesis. Y vamos a ver si al final llegamos a este término. Con eso, pues vamos a tomar en cuenta el proceso completo de la demostración de inducción matemática. Bueno, entonces, con base en esto, voy a compactar un poquito la hipótesis de inducción. Lo que voy a hacer es esto. La voy a copiar y la voy a compactar de esta forma. Y esta parte la voy a separar para acá. Bien. Entonces, aquí sigo teniendo mi hipótesis de inducción. Esta sigue siendo la hipótesis, que ya sabemos que es válida. Entonces, voy a tomar el término K más 1, que es este, y lo voy a sumar a ambos lados de la hipótesis. Entonces, de un lado, pues sumo K más 1 sextos por K más 2. Déjenme nada más le quito aquí el igual por el momento, para que no se me encime. K más 2. Estas dos deben ser iguales. Ahí está. Y para que lo sean, pues debo sumar el mismo término a ambos lados. Entonces tendría que sumar de este lado K más 1 sextos entre K más 2. Bien. Y ahora aquí es donde viene la parte que necesitamos de productos notables, de cómo vamos a poder factorizar esto. Porque en esencia, hasta aquí diríamos, pues, es posible que sí sean iguales, es posible que no. Entonces, pues hay que verificar de alguna manera que ese término que se encuentra ahí subrayado a su derecha, es el término que tengo aquí señalado con líneas onduladas en la tesis de inducción. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que tenemos dos opciones. O desarrollamos todo,
y después simplificamos para ver si llegamos al mismo término, el de aquí que el de arriba, o factorizamos, que en esencia la factorización es en algunas ocasiones más simple. Entonces, aquí es donde entra a desempeñar un papel importante lo que les comenté de los productos notables y la factorización. Pero mientras tanto, ¿hasta aquí tienen algún comentario de dónde apareció todo esto? Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la parte derecha y quiero que me digan si hay algo que ustedes puedan reducir, si hay algo que ustedes puedan factorizar. Un trinomio. Bueno, sí, son trinomios, nada más que están factorizados. Váyanse siempre, véanlo todo como un todo. Y vayan siempre por el elemento más simple que encuentren. ¿Cuál es el elemento más simple que tienen ahí? En ambos sumandos. No. Sí. Ese sería todo el factor común. K más un sextos por K más 2. Dense cuenta que el elemento más simple que tienen ahí es el sextos, porque este está en sextos y este está en sextos. Entonces, lo que pueden hacer es utilizar la suma de fracciones. Si tengo el mismo denominador, pues que todo quede en sextos. Y este lo tendrían como K por K más 1 por K más 2 más K más 1 por K más 2. Nada más lo voy a mover un poco para que me quede el paréntesis. Es importante que conserven siempre los paréntesis porque si no conservan correctamente los paréntesis, podemos caer en errores. Y ahora sí, como lo comentaron, pues K más 1 y K más 2 se encuentran en ambos sumandos. De tal manera que pues podemos simplificarlos. Entonces, tomo como factor común el K más 1 y el K más 2. Ah, pero a ver. Creo que aquí me pasó algo, sí. No, es que copié aquí mal esto. Porque vean que es el término K más 1 el que se suma a ambos lados. Y aquí cometí el error de poner el sexto y no es sexto, es 2. Ahí. El término K más 1 es K más 1 medios por K más 2. Aquí tengo K más 1, pero este es medios y este es más 2. Bueno, desde hace rato en mi clase de cálculo vectorial tengo ese problema de que estoy ignorando los números 2, no sé por qué. Bueno. Entonces, aquí ya cambiamos algo respecto a lo que habíamos hecho. Y ahora sí,
como me lo comentaron al inicio, ¿quién es el término más que aparece en ambos sumandos? Ah, pues ahora sí son los términos K más 1 y K más 2. Dense cuenta que en ambos sumandos ahora sí ya tenemos directamente K más 1 y K más 2. Entonces, esos son los factores comunes. Que en este caso para el primer sumando me quedaría K sextos. Cuando yo multiplico estos tres, pues es multiplicar estos tres. Y en el otro sumando me quedaría un medio. Porque cuando yo multiplico estos dos por un medio, pues obtengo este. Ahora sí, esto sí ya está bien. Hace rato no nos iba a dar nada. Me di cuenta porque nos iba a dar un binomio al cuadrado y no nos puede dar en esta proposición un binomio al cuadrado. Entonces, tengan cuidado con eso porque también es muy frecuente. Digo, si ya vieron que me acaba de suceder a mí, es muy frecuente los errores de copia. O sea, de que estamos planteando bien las cosas, pero de repente copiamos un número diferente. A ver, bueno, hasta aquí, ya con esta corrección. ¿Hay algún comentario? Bueno, pues ahora con eso nos quedó más sencillo todo esto, porque lo único que debemos hacer es una suma de fracciones. ¿Cómo hacen la suma de fracciones? Mínimo común múltiplo, que en este caso sería 6. El mínimo común múltiplo entre estos dos es el propio 6. ¿Y el numerador cómo queda? A ver, de este lado queda acá, precisamente porque ya tengo el sexto aquí abajo, y en el otro, más 3, exacto, más 3. Y entonces nos damos cuenta que en la hipótesis, al sumar a ambos lados el término K más 1, llego a esta expresión. Bien, pues voy por la tesis, que es la que tenemos por acá. Entonces, esta es la tesis. Y díganme si a ambos lados derechos de las dos igualdades, es decir, el término que aparece aquí, díganme si es el mismo que el que aparece acá. Si es o no es. No es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? K cúbica y K cuadrada. ¿Dónde están las K cúbicas y cuadráticas? No están. Son K lineales nada más. Tienen exponente 1.
Bueno, al multiplicarlas entre sí, sí nos devolverían, en ambos casos nos devolvería una k cúbica y una k cuadrada, sí nos devolvería lo mismo. Pero así como ven las expresiones factorizadas, ¿son la misma o no? El k más 1. Creo que les está sacando mucho de onda el sextos, ¿no? Exacto, eso es lo que les está sacando de onda. Pero son lo mismo. Les voy a decir por qué son lo mismo. A ver, yo tengo tres números que se están multiplicando entre sí. Ya habíamos comentado que la multiplicación en números naturales, pues la puedo asociar de esta forma. Bueno, imagínense que tengo una división. Resulta que en la división también puedo hacer asociaciones. BC entre A, el producto de BC y después dividido entre A es lo mismo que B dividido entre A y después por C. Y esto es lo mismo que B por C dividido entre A. Cualquiera de estas tres expresiones son exactamente la misma. Entonces, el denominador no importa a quién se lo asocie. Se lo puedo asociar a 4 tercios, a K más 3, como aparece aquí. Lo puedo asociar a K más 1, como aparece acá. O se lo puedo asociar a K más 2. O se lo puedo asociar al producto completo. Un sexto por K más 1, por K más 2, por K más 3. Es solamente la asociación en la multiplicación. Entonces, estas dos expresiones son exactamente la misma. No importa que el sexto esté dividiendo a k más 3. Lo podemos reasociar para que se parezca a la otra expresión. De esta manera podemos concluir con un cuadrito de fin de demostración que efectivamente la proposición es válida. Entonces, aquí tomen en cuenta eso. No, vean que no tiene nada que ver con inducción matemática, no tiene mucho que ver con lo que hemos visto de trigonometría, tiene que ver con la aritmética. Eso fue lo que les sacó de onda. Que hay, pues, el sexto está asociado a K más 3 y en la otra está asociado a K más 1. Pero bueno, eso es por asociación en la multiplicación. Que la división, pues, es un caso de la multiplicación. Entonces, vean cómo el antecedente de la aritmética nos ayudó a verificar que efectivamente son la misma expresión. ¿Sí quedó claro esto último? Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra duda que tengan? Bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo y lo vamos a manejar así. Vamos a plantear el primer caso válido, vamos a plantear la hipótesis de inducción, vamos a plantear la tesis y les doy algunos minutos, unos 5 minutos para que intenten demostrar la tesis a partir de la hipótesis. Recuerden que siempre se obtiene a partir de la hipótesis y después de esos 5 minutos ya planteamos la demostración completa para que también se vayan enfrentando a los problemas de inducción matemática y sobre todo no le tengan miedo.
vean, traten de ver la expresión como un todo y hagan uso de lo que ya saben para intentar manipular la expresión. Entonces, les voy a borrar. Y nuestra siguiente proposición es esta. Uno más un séptimo más 1 sobre 49 más 1 entre 7 a la n menos 1. Esto tiene que ser igual a 7 sextos menos 1 entre 6 por 7 a la n menos 1. Y esto es para toda n que pertenece a los naturales. Bueno, esta es nuestra proposición. Tenemos aquí otra vez una suma de términos igualados a una expresión compacta, que va a calcular la suma de manera compacta. Bueno, recuerden que aquí los términos son cuando n es igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y este pues sería el término n. Bueno, entonces, a ver, el término n igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, pues el primer término es 1 y sustituimos 1 del otro lado. Bueno, ¿cuánto les da en esa reducción de términos? Uno igual a 1. Entonces, este sería un sexto, ¿no? Porque 7 a la 1 menos 1 es 7 a la 0. Y cualquier número que no sea 0 elevado a la 0 es 1. Y 7 sextos menos un sexto, pues efectivamente, ¿no? 6 sextos. Y quiere decir que este caso es válido. Bueno, ahí tenemos ya el primer caso. Déjenme copio esta. Y la pego por acá abajo. Bueno,
Entonces, ya tenemos el primer caso, ya vimos que es válido y que podemos seguir adelante. Entonces vamos a plantear la hipótesis de inducción. Díganme si le puedo bajar. Vale. A ver, entonces planteamos. La proposición cuando n es igual a k, entonces donde veamos n sustituimos k. Y este es el primer término donde sustituimos k. 7 a la k menos 1. Esto es igual a 7 sextos menos 1 entre 6 por 7 a la k menos 1. Entonces, esta es válida por hipótesis. Bueno, aquí de una vez podemos plantear la tesis. A ver, aquí cuando sustituyo n igual a k más 1, esto me queda k más 1 menos 1, porque el exponente aquí tiene un n menos 1, entonces si n es igual a k más 1, por eso me queda k más 1 menos 1, que al simplificarse directamente me queda como 7 a la k. Entonces, de ahí quedó 7 a la k. Y después esto es igual a 7 sextos, ese se queda tal cual. Ay, otra vez con esto. Y de este lado pues ya tenemos 7 a la 7 sextos menos 1 entre 6 por 7 a la k, porque va a suceder lo mismo que en el otro exponente. Sustituyo n igual a k más 1 menos 1, pues se queda como k. De esta forma, así es como queda. Bien, ya tenemos entonces la hipótesis, ya tenemos la tesis, tenemos los 3 primeros pasos planteados. Nos hace falta realizar la demostración de la hipótesis, de la tesis, para ver si la proposición es válida. A ver, entonces, les doy unos 5 minutos para que intenten demostrar esta y verifiquen si efectivamente es válida o no. Recuerden que hay que hacer uso de la hipótesis para tratar de demostrar esta. Dentro de 5 minutos regresamos para ver la demostración y verificar si efectivamente llegaron al resultado correcto o si en algún paso se atoraron, pues ya verían cómo se resuelve la situación que les causó algún apuro. Entonces, 5 minutos. En 5 minutos volvemos.
Bueno, pues vamos a ver cómo se realiza esto para, para tomar en cuenta aquí otro antecedente aparte de la suma de fracciones. A ver, entonces, hagamos lo mismo que hicimos hace un rato. Tomemos nuestra hipótesis de inducción y sumemos a ambos lados el término k más 1. Entonces, lo voy a compactar más o menos en este tamaño. Y esta parte es la que va a quedar aquí del lado izquierdo y esta que es la forma de la suma compacta va a quedar aquí del lado derecho. Bueno, a ver, ya que tengo aquí la hipótesis de inducción, hay que sumar a ambos lados de ella el término k más 1, el último término que tienen en el lado izquierdo de la tesis. Entonces, ese tiene que ir sumado de este lado y debe ir sumado de este lado. Entonces, sumo aquí 1 entre 7 a la k. Y sumo de este lado 1 entre 7 a la k. Bueno. A ver, pues entonces veamos qué es lo que podemos hacer. Recuerden que al manipular esta sección les debe quedar lo que tienen aquí arriba. Observen que el 7 sextos ya lo tienen, ya no deben hacerle absolutamente nada. Lo que necesitamos hacer a continuación es una suma de fracciones. Solo que aquí la suma de fracciones no es tan clara al momento, porque una tiene 6 por 7 a la k menos 1 y el otro denominador tiene 7 a la k. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar leyes de exponentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para empezar, este 7 sextos se queda tal cual, no le hacen nada, ya ahí lo tienen, necesitan un 7 sextos, ya ahí lo tienen, entonces guárdenlo por un momento. Después, esta otra fracción, el 6, se debe quedar tal cual porque no se ve involucrado en las potencias de 7. No lo pueden multiplicar por 7 porque no tienen el mismo exponente. Bueno, lo que sí pueden hacer es desarrollar ese 7 a la k menos 1. Eso se hace mediante las leyes de exponentes. Entonces, aquí les pregunto, ¿qué me dice la ley de los exponentes en la que se multiplican las mismas bases? ¿Qué le pasa a los exponentes? De acuerdo a lo que les pedí que estudiaran. Se suman, exactamente. Entonces, si yo tengo a a la m más n, es como si yo tuviese a a la m por a a la n. Observen que aquí tienen una suma, o bueno, tienen ahí una resta en sí, pero la resta es un caso especial de la suma. Entonces, lo que puedo hacer es aplicar esta ley de los exponentes y con eso puedo simplificar algo. Bueno, más que simplificar algo, darle cierta forma. Entonces, 7 a la k menos 1 lo puedo descomponer de acuerdo a la ley de exponentes. Esto me quedaría como 7 a la k por 7 a la menos 1. Más 1 entre 7 a la k. Bueno, ahora, existe otra ley de los exponentes. Si yo tengo un número elevado a una potencia negativa, a un exponente negativo, eso es lo mismo que calcular, que expresarlo como su recíproco. Y
si yo lo tengo directamente en el denominador, es decir, que tenga 1 entre a a la menos 1, esto es igual al número a. Y la razón es porque ustedes tienen aquí inversos multiplicativos. De tal forma que si tienen un número y le calculan su inverso, su recíproco, pues lo único que hacen es ponerlo como denominador. Y si le calculan el recíproco del recíproco, lo que tienen es el número original. Entonces, a ver, con esto, ustedes pueden darse cuenta que este 7 a la menos 1 puede aplicarse esta ley de los exponentes y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esto sería igual a 7 sextos menos 7 en el numerador entre 6 por 7 a la k más 1 entre 7 a la k. Ahora, ustedes pueden observar que ya tienen dos cosas que se parecen. Ambos tienen numerador 7 a la k. Denominador 7 a la k. Entonces, esos dos les pueden ayudar como un factor común. Ya que tienen un factor común, pueden hacer lo mismo que hicimos hace un rato, factorizar. Pero dense cuenta que esto nos ayudó las leyes de los exponentes. Dos en particular. Entonces, es aquí donde vemos la importancia de conocer esas construcciones, esos conceptos de álgebra elemental, para que si aún no lo han revisado, todavía están a tiempo de hacerlo. Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es factorizar 1 entre 7 a la k. Factorizando ese término, me va a quedar una suma de fracciones simple que podemos realizar de manera usual. Vean lo que voy a hacer. Siete sextos más. Voy a factorizar 1 entre 7 a la k. Bien. A ver, de este primer término, pues debo llevarme el signo negativo porque ese está asociado a todo este cociente. Y me quedará menos 7 sextos. Así si multiplico este por este, pues me queda directamente menos 7 entre 6 por 7 a la k. Y al factorizar 1 entre 7 a la k de ese término, pues nada más tendría 1. Porque 1 entre 7 a la k por 1, pues me devuelve 1 entre 7 a la k. Y vean que ya tengo la suma de menos 7 sextos más un número entero. Entonces, en este paso, el 7 sextos y el 1 entre 7 a la k se quedan igual. Y aquí tomo el denominador común. Que aquí este denominador común es más fácil porque 1 lo puedo expresar como 6 sobre 6. 6 entre 6 pues es 1. Y vean que así automáticamente tengo el denominador 6, que es el que necesito. Ya tengo sextos. Menos 7 sextos más 6 sextos. Eso nos va a devolver menos un sexto. Y entonces yo ya puedo hacer el producto. Más por este menos, pues es menos. 1 por 1 es 1. Y aquí abajo me quedaría 6 por 7 a la k. Y entonces me voy a ir hasta acá arriba rápidamente, ahora abajo.
por la tesis de inducción, que es esta. Esta es nuestra tesis. Bajo. Y díganme si son iguales los términos derechos de ambas igualdades. Son iguales, efectivamente. Entonces con esto podemos concluir, aquí pongo nuestro cuadrito de fin de demostración. Que efectivamente esta proposición es válida. Con el cuadrito de fin de demostración pueden ya decir que llegaron a la demostración que querían y pues que ya no hay ningún problema. Es equivalente a poner el QED o al LQQD o a lo que utilicen para demostrar, ¿no? Generalmente se termina concluyendo que la tesis es válida y por lo tanto la proposición es válida. Entonces, para evitar todo ese discurso ceremonioso, es correcto, sí, pero pues es bastante solemne. Con el cuadrito de fin de demostración, con eso ya concluimos que efectivamente hay validez en lo que acabamos de hacer, que efectivamente la proposición es válida, ha sido demostrada. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Bueno, pues a ver, nos quedan 40 minutos. Vamos a ver un ejemplo más de inducción matemática para terminar la sesión de hoy con este último ejemplo y ya el próximo, el jueves, le continuamos con el resto del temario. Entonces, díganme si les puedo borrar. Entonces, a ver, vamos a hacerle de la misma forma que le hicimos hace un momento. Vamos a plantear los 3 casos. Les doy 5 minutos para ver si pueden completar la demostración y al término de esos 5 minutos, pues ya vemos cuál es la demostración completa. Entonces, en este caso es muy similar a la primera. Muy similar, no es igual, pero es muy similar. Entonces, la proposición que vamos a manejar es esta. 3 más 18 más 15 más n por n más 2. Este es igual a n sextos por n más 1 por 2n más 7. Para toda n que pertenece a los naturales. Entonces, esta es nuestra proposición. Se parece un poquito por el sexto y por el n más 1 al primer ejemplo que vimos, pero no es completamente igual. Aunque podríamos resolverla de manera similar. Bueno, a ver entonces. Tengo aquí la proposición. Vamos a plantear entonces el primer caso. El caso para n igual a 1. Y verificar si efectivamente es válido. Entonces, cuando n es igual a 1, recuerden que tomamos el primer término, el primer sumando. Entonces, 3 tendría que ser igual a sustituir n igual a 1 del otro lado, que sería un sexto por 1 más 1 por 2 por 1 más 7.
Y entonces aquí tengo un sexto. 1 más 1 pues es 2. 2 por 1 es 2. Más 7, 9. Y entonces tenemos 9 por 2 pues es 18 entre 6. Pues efectivamente es 3. Y encontramos que el caso es válido. Entonces aquí tenemos que para esta tercera proposición el caso efectivamente es válido. Sí se satisface. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. A ver, entonces. Pero copio la proposición. Ahí está. Y hagamos el caso de la hipótesis. Entonces la proposición, cuando n es igual a k, tenemos 3 más 18 más 15 más etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así sucesivamente. Más el término k, que vendría siendo k por k más 2. Esto es igual a k sextos por k más 1 por 2k más 7. Bien, entonces ahí tenemos la hipótesis y aquí nada más le pongo válida por hipótesis. Bueno, entonces ya tengo que esta proposición es válida por hipótesis. Entonces, pues vamos a aprovechar para escribir aquí directamente la tesis. Entonces, cuando n es igual a k más 1, sigo teniendo esto, 3 más 18 más 15 y así sucesivamente. Más, ahora n va a estar sustituido por k más 1. Entonces tendría k más 1 aquí. Al sustituir k más 1 en la siguiente expresión, tendría k más 1 más 2. Al reducir, tengo aquí k más 3. Sustituyo aquí k más 1. Entonces tengo k más 1 sextos. Sustituyo aquí k más 1. Más este 1, pues me quedaría k más 2. Y al sustituir aquí k más 1, deben poner atención con el paréntesis, no con el que está encerrando a 2n más 7, sino con el que deben de poner al sustituir 2k más 1 más 7. Porque es un error muy común que nada más sustituimos 2k más 1 y al final terminamos nada más multiplicando k por 2 y el 1, que es parte de lo que va aquí, lo terminamos ignorando. Entonces dense cuenta que donde va n debo sustituir k más 1 y entonces debo poner esto entre paréntesis. Hago la reducción. 2 por k, pues sí me queda 2k. Dos por 1 es 2. Más el 7 que tengo acá,
De este lado me queda un 9. Y entonces ya tengo escrita la tesis de inducción. A ver, ¿sí queda claro por qué quedó esto a partir de lo que tengo aquí sustituyendo n igual a k más 1? Bueno, pues a ver entonces, 5 minutos y en 5 minutos volvemos para ver a dónde llegaron. Pues bueno, vamos a ver la solución y veremos qué es lo que sucede aquí. A ver, entonces, pues aplicamos lo mismo de las dos ocasiones pasadas. Vamos a tomar la hipótesis. Igual la voy a compactar un poco. Aunque en esta ocasión la voy a compactar más porque el término k más 1 es más grande. Entonces, por ahí lo voy a dejar. A ver, entonces, en la tesis de inducción, pues tenemos aquí el término k más 1. Ese es el término, ese producto de dos términos es el término cuando sustituimos n igual a k más 1. Entonces, lo sumo a ambos lados de la hipótesis. K más 1 por K más 3. Ahí está, sumado de un lado. Y yo creo que lo voy a copiar para que me alcance bien el espacio. Y aquí nada más lo voy a compactar un poquito. Ahí está. Entonces, ya tengo a ambos lados de mi hipótesis, tengo la suma del término K más 1. Pues vamos a trabajar como lo hemos hecho del lado derecho. Bien, aquí pueden ustedes observar que ya existe un término en común, que en este caso pues es el término K más 1. Ambos sumandos tienen el término K más 1. Entonces, pues vamos a factorizarlo. Ay, pero este no es 7, este es K. Entonces, factorizo de un lado K más 1. Bien. De este lado, del primer sumando, para multiplicar K sextos. Ah, no es cierto, el K sextos no va. Ahí ya me estoy llevando el K sextos. Y no, ese no es factor común todavía. Bueno, de hecho, ni todavía ni nunca va a ser factor común de este al momento. Después lo vamos a realizar una suma. Entonces, de este lado me quedaría K sextos por 2K más 7. Entonces, cuando multiplico este por estos dos, pues me devuelve este término, ese sumando. Ahora, del otro lado, nada más me quedaría K más 3. Así, K más 1 por todo este K más 3, pues obtengo este término. Entonces, ya tengo factorizado K más 1. Bien, vean que tengo otra suma de fracciones, similar a la del ejemplo anterior, similar a la del primer ejemplo que vimos de inducción matemática. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero, voy a multiplicar estos dos. Entonces, hago el producto entre dos fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Y en este caso, esto me quedaría como 2k cuadrada más 7k. Todo esto dividido entre 6. Más
k más 3. Bueno, a ver, nada más déjenme les quito un poquito de aquí para que se note el signo más. Ahí está, más k más 3. Bueno, a ver, con base en esto, pues ya tenemos ahí una suma de fracciones. Para que tenga un espacio más o menos adecuado, voy a hacer aquí en términos aparte lo que viene siendo la suma de fracciones. Entonces, aquí tendría 2k cuadrada más 7k entre 6 más, y aquí voy a poner entre paréntesis k más 3. Bueno, entonces, pues ¿qué es lo que hago? Nuevamente busco un denominador común. Que en este caso el denominador común es 6. Aquí podría tener un denominador 1. Entonces, regla rápida para realizar la suma de fracciones de una forma más eficiente. Primero, verifican el mínimo común múltiplo entre esos dos. Pues ya tienen que uno es 6, que es 6, de ambos es 6. Entonces tienen 6 como denominador común. Y pues lo que hacen es multiplicar este por este y este por este. Aquí porque tenemos un denominador 1. Si tuviésemos otro denominador, pues tendríamos que hacer la división entre el denominador común. Pero como este denominador es 1, pues nada más multiplicamos este por este y este por este, en forma cruzada. Este 1 sí va. Entonces, de este lado se queda igual. Y del otro lado me quedaría 6 por k más 3. Y entonces dense cuenta que aquí podemos simplificar. 2k cuadrada más 6 por k, pues 6k más 7, 13k, más 6 por 3, 18. Y aquí tengo 18 sextos. Bueno, aquí es donde viene el pequeño problema, porque tenemos que factorizar este. Ahora, hay dos opciones. La primera es que factoricemos este. Si no quieren factorizar, hay que desarrollar. ¿Dónde? En la tesis. ¿Cómo le vamos a hacer? Debido a que en los dos anteriores habíamos hecho factorización. Bueno, de hecho en el primero habíamos hecho factorización. Aquí voy a hacer el desarrollo para que vean que de todos modos les da lo mismo. Ahora, aquí les voy a comentar algo importante. Probablemente, si ya llevaron inducción matemática, tal vez, no lo sé, eso es completamente desconocido, pero puede suceder muy a menudo. Que alguien les diga, no, es que si lo desarrollas no es lo mismo. Pues no, la verdad es que sí es lo mismo. O sea, no es de que nos pongamos a resolver inducción matemática nada más por factorización. También se puede realizar un desarrollo cuando la factorización no es muy inmediata. Entonces, por ejemplo, voy a realizar el desarrollo de este y en los últimos minutos de la clase vamos a ver cómo factorizamos este, para que veamos que nos va a devolver exactamente lo mismo. Bueno, entonces, tengo aquí el desarrollo. Este lo voy a dejar por aquí abajo. Nada más por si en algún momento necesitan recuperar este. Lo voy a dejar aquí, guardado. Y le voy a continuar de este lado. Entonces, en este caso, tengo k más 1 por el binomio que nos dio, pues era 2k cuadrada
más 13k. Y el último término era ¿qué? Más 18. Bueno, lo voy a mover un poquito para que me quepa. Más 18. Y todo esto sigue dividido entre 6. Bien. Entonces, voy a ir por la hipótesis de inducción. Por la tesis de inducción, que es esta. Y entonces, lo que queremos comparar es si este término es el mismo que este. Bueno, dense cuenta que el sextos ya lo tenemos, recordando que no importa a quién lo tenga asociado, porque a final de cuentas es una multiplicación y la fracción la puedo asociar a quien yo quiera. Dense cuenta que tengo el k más 1 y dense cuenta que en esencia el 2k cuadrada más 13k más 18 tendría que ser ese k más 2 por k 2k más 9. Entonces voy a desarrollar esa parte de la tesis de inducción y vamos a ver si llegamos a lo mismo que tenemos acá arriba. Entonces nada más les quito las líneas aquí auxiliares y voy a desarrollar. A ver. Bueno, le voy a dejar aquí el k más 1 entre 6. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, exactamente. Bueno, entonces a ver, multiplico estos, que sería entonces 2k cuadrada más 9k. Y multiplico este por este. Y entonces me quedaría más 18. Exacto. Y 9k más 4k pues es el 13. Y resulta que llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, de aquí ya voy a poner el 13k ya sumado. Más 13k más 18. Y llegamos efectivamente a que la tesis es igual a la hipótesis con el término k más 1 sumados. Entonces, efectivamente, llegamos exactamente a lo mismo. Y pues nos damos cuenta de que esta proposición es válida, ¿sí? Entonces, si en algún momento ven algunos términos que no se pueden factorizar de forma inmediata o no encuentran una forma de factorización inmediata, pues desarrollen. Les va a dar exactamente lo mismo, les tiene que dar exactamente lo mismo. No hay ningún problema con que desarrollen o factoricen. Lo que les recomiendo, sí, es que desarrollen siempre y cuando pues tengan, cuando mucho, el producto de 3 binomios. Si ya tienen más, podrían optar por la multiplicación, por el desarrollo, pero pues ya serían en casos muy, muy contados. En ejemplos como ese, pues, tendríamos que recurrir a lo que vamos a ver en polinomios, que pues es hasta el tema 4. Entonces todavía nos hace falta un rato para llegar ahí, ¿sí? Pero en la medida de lo posible, si no lo pueden factorizar, pues desarrollen.